vamos a hablar del hito del año, la tercera edición del estudio Social Media en Grandes Marcas, en el que han participado 100 grandes marcas. Hablamos de estrategia, hablamos de inversión, de táctica, de futuro. Que las marcas ya están y siguen exigiendo al contenido orgánico que vaya alineado al negocio, que genere negocio y que podamos medirlo mejor. Tengo una visión un poco más hippie de asumir que estamos generando negocio aunque no tengamos la métrica exacta de vale, pero ¿cuánto se ha ingresado este mes gracias a redes? Pero ¿por qué narices seguimos R que R con los followers? ¿Creéis que estamos pervirtiendo ya lo de las redes sociales son para entretener? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Sheila Martín, Head of Social en la agencia, y estás escuchando nuestro programa 203, en el que te vamos a hablar del hito del año, que es la tercera edición del estudio Social Media en Grandes Marcas, que hacemos desde Marketing Paradise y que presentamos el 19 de febrero en Cines Callao con casi 500 personas. Un evento en el que, además de enseñar los resultados del estudio, hubo diferentes charlas, entre las que están las de Telepizza, ING España. Un montón de valor concentrado en grabaciones que hemos recopilado para todo el que nos pueda estar escuchando ahora mismo y que encontrarás en las notas del programa para poder descargarte esas grabaciones, disfrutarlas todas las veces que quieras, igual que el estudio y los resultados. Un PDF para que te lo tengas muy cerquita todo 2026 y parte de 2027 hasta que saquemos el siguiente. Un estudio en el que han participado 100 grandes marcas, por poner un poco de contexto, en el que, como hemos hecho otros años, hablamos de estrategia, hablamos de inversión, de táctica, de futuro, de todo lo que nos pudiese interesar alrededor de cualquier gran marca. Y hoy venimos a compartir las conclusiones después de haberlo masticado un poco y a aportar también un poco nuestra visión de hacia dónde nos llevan esas conclusiones, si creemos que son esas respuestas que han dado las marcas se ajustan a la realidad de lo que vivimos en la agencia o qué. Y para eso pues me acompañan hoy dos personas expertísimas en social media y en grandes marcas y en estudios y en eventos. Patricia Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí otro episodio más, muy contenta. Muy bien. Y Marta Álvarez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad me hubiera dado FOMO si no hubiera ido al evento y te escucho hablar así del evento, me hubiera dado FOMO. Quien os esté escuchando que lo tenga presente para el año que viene y que si alguien se va a apuntar y lugo no va a poder venir, porfa que nos avise. Lo diga. Vale, venga, pues no nos envenenemos. Vamos a empezar con nuestras conclusiones. Antes de meternos a desglosar una, por tener como una foto así general y rápida, ¿cuál diríais que es vuestro titular de lo que habéis visto en el estudio? La mía, que al final es lo mismo de siempre. O sea, año tras año se van repitiendo las mismas conclusiones. Entonces no sé en qué año dejará esto de ser lo mismo. Marta. Podría dar muchos, pero diría que el usuario no es un ente abstracto que no vemos, sino que el usuario eres tú. Uy, qué filosófico. Pues sí, eres tú. Pero usuario eres tú, como para otras marcas. Entonces, cuando hables del usuario dentro de tu propia marca, piensa en ti como usuario, si es un contenido que tú consumirías, si es un mensaje con el que tú conectarías, y que todo vaya un poco ahí, que muchas veces pensamos que el usuario es tonto. Y no, creo que no. El mío creo que es un poco una unión de los dos. Bueno, no es un titular. Qué copiota. Porque, o sea, sí que creo que, o sea, que siempre decimos como que cambian muchas cosas en social y sí creo que van cambiando como poquito a poco, pero que no cambian de la noche a la mañana. Ni lo que tiene que pasar es que esperemos 5 años para darnos cuenta de cuánto ha cambiado el paradigma del social media y empezar a hacer cosas. Igual
en los 2-3 últimos años hay pequeñas cositas de que todo el rato el entretenimiento... Con ese tono de voz, ¿eh? El posicionar contenido SEO, que si el real-time marketing, como cosas que algunas se repiten, otras han entrado nuevas en los últimos años, pero en vez de irlas haciendo poquito a poco, irlo probando, esperamos a que pasen 5 años a ver el cambio gigante del paradigma en social media y luego lloramos como lloramos cuando llegaron los Reels de repente en un agosto y nadie se había puesto a hacer vídeos. Literal. Sí, o sea, yo creo que al final es lo que tú dices, que todo el rato estamos hablando de cambios, incluso cambios dentro de la propia plataforma y tal y cual, pero que nos cuesta mucho adaptarnos a ellos y probar esas cosas nuevas que realmente pues supongan como un cambio de verdad. Entonces, por eso al final es como estamos todo el rato como en lo mismo realmente. Sí, como que no llegamos a aplicarlo. O sea, hablo como en primera persona, pero como que las marcas en general pueden hablar pues de SEO y social y lo importante que es ahora tener un poco en cuenta el posicionamiento a la hora de crear contenido y tal, pero no sé si todas las que conocen esta tendencia lo están aplicando en sus estrategias. Eso por poner un ejemplo de otros miles que hay. O sea, es como el miedo de que todo el rato pasan muchísimas cosas en social, que es todo súper vertiginoso y demás, que parece que tenemos hoy que ir con todo a la vez o nada. Claro. Entonces, creo que si vamos poquito a poco, podemos cerrar el año un poco más contentos que el anterior. Vale, vamos con esas conclusiones y comentamos. Arranca, Patri, con la primera. Vale, pues la primera, para sorpresa de nadie, es que Instagram sigue siendo como la red más importante para todas estas marcas que han participado en el estudio, pero eso sí, parece que LinkedIn y que TikTok aumentan un poquito esa importancia con respecto al año anterior, pero vamos, que tampoco nos flipemos, que nada, súper poco rollo. Sí, en TikTok la red principal para muchas marcas, si en TikTok, perdona, si TikTok era la red más importante para algunas marcas el año pasado, por poneros un ejemplo, creo que era el 9%, este año es un 10%. O sea que tampoco ha sido así una cosa... ¿Ves? Cambios, pero no mucho. 1% al año no está mal. Y que al final, bueno, sí que se ve que TikTok sí que empieza a ser también como una pata bastante importante para muchas de estas marcas. Pero bueno, claro, al final el tener como una estrategia única para TikTok requiere como muchísimos recursos, requiere estar creando contenido, dedicar muchísimos esfuerzos a estar creando contenido. Entonces, bueno, creo que también es algo que a lo mejor no todas las marcas quizás pueden hacer, o a veces también ocurre, yo creo, que como hay marcas muy grandes que incluso dependen de muchos departamentos por encima, también les cuesta como arrancarse en la parte de TikTok. O sea, creo que un poco podemos ir por la parte de, vale, no todo el mundo tiene tantos recursos para dedicarse a TikTok, como debe de tratarse de esta red social, y luego las que a lo mejor tienen esos recursos no tienen como la aprobación tan rápido, ¿no? Que también puede pasar. Y por eso quizás este crecimiento tan lentito un poco por parte de ellas, no sé. Sí, al final como tener estrategias diferenciadas por canales, que sí que venimos con, vicios. De lo que se publica en Instagram, se publica en Facebook, hablo de vicios a lo mejor hace 3-4 años, y que hemos seguido un poco con esto y que importante es TikTok y conectar con la gente joven y tal y cual, pero es lo que decíamos, que a lo mejor esto no se aplica por recursos, por organización y por gestión también interna, que al final es complicado. ¿Diríais que de verdad TikTok e Instagram tienen que tener un contenido 100% diferenciado? Yo creo que el 50%. Eso te iba a decir, yo creo que hay cosas que sí que se pueden replicar. ¿Ah, no, sí? a ver, no sé si 50, pero obviamente hay contenido que se puede rescatar de una red social para otra, que no tiene como ese código único de TikTok, pero sí que siento que hay cosas que obviamente llegan más tarde a Instagram, entonces quizás el hecho de publicar una cosa que sabes que te va a funcionar bien en TikTok y al mismo tiempo publicarla en Instagram, quizás se vea ahí un poco en los resultados, ¿no? De, oye, en TikTok lo he petado, pero en Instagram no. Porque incluso no ha llegado todavía como ese trend o no ha traspasado la frontera, que hay muchas veces que pasa eso, que se queda en TikTok y ya está. Entonces, yo creo que se puede rescatar, pero no todo, obviamente. Sí, o incluso, qué pesada, voy a volver a repetir lo de SEO y social, pero incluso si creas un contenido ad hoc, como pensado muy en el posicionamiento de TikTok, puede ser que ese contenido no tenga sentido en Instagram. O sea, estamos diciendo cosas de
primero de CM, pero que muchas veces pues se pasan por alto y que el posicionamiento en TikTok no tiene por qué trabajarse igual o las mismas palabras clave y demás que en Instagram, y que pues habrá competencia diferente, habrá oportunidades que cambien de una a otra. Va a depender, yo creo que eso seguramente del contenido, pero seguramente sea más probable que el contenido de TikTok valga para Instagram, teniendo en cuenta que en Instagram se hace mucho carrusel todavía, claro, y sí, es como muy estático y muy diseñadito y tal. Es que el carrusel es más baratito que el vídeo, entonces seguimos en esas. Volvemos a lo mismo, que nuevamente uno de los deseos principales que pedían las marcas era más presupuesto, más recursos, más tal. Creo que eso podemos hacer el estudio en 2038 y seguirá siendo el mismo. Y contenido genuino, o sea, lo que pedían las marcas es creativo. Más presupuesto y luego contenido más genuino y creativo, que para mí, pues, si unes las dos, o sea, si unes los puntitos te sale la figurita literalmente. Pero bueno, en esas estamos. ¿Qué creéis que es contenido genuino? Esto, no. Yo creo que es contenido que solo puede salir de tu marca. Vale. Así, o que solo va sin a entender, pensar mucho. Sí, o que a lo mejor solo van a entender tus seguidores. Pero claro, es que para eso como que hay mucho trabajo detrás, como los influencers, ¿no? No, pero sí que es verdad que para conectar o sea, para que tu público conecte con tu contenido, aparte de ser como a lo mejor un contenido más genérico que sí que le apele a él o a sus necesidades, sí que como que hay bromas internas que puedes crear y claro, eso viene de mucho trabajo y de crear una comunidad. Entonces a lo mejor, que bueno, va un poco ligado a lo de Marta, ¿no? De ese contenido genuino que solo puede salir para tu marca y que solo puede salir a lo mejor para tus seguidores. Puede tener a lo mejor bastante que ver con el tipo de objetivo que le pongamos a nuestras redes sociales. Que igual si nuestro objetivo siempre tiene que estar como muy justificado por números, por conversiones, por ventas y bla, 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 igual eso es donde nos está poniendo quizás un poco los límites. Igual podemos enlazar esto con la siguiente conclusión. Increíble, increíble. Increíble. Vale, pues la siguiente conclusión, igual, para sorpresa de nadie, es un poco pues que las marcas ya están, bueno, y siguen exigiendo al contenido orgánico que vaya alineado al negocio, que genere negocio y al hilo de esto, que podamos medirlo mejor. Que no sé si esta exigencia con muchas comillas va hacia las plataformas, a las redes sociales, de pues que ahí falta como un poco un paso de qué pasa realmente en el negocio, en la web, y qué pasa con todos estos impactos y todo el movimiento que generó en redes sociales, o si va pues a las personas que gestionan las redes sociales, la estrategia de redes sociales. Entonces seguimos un poco por el camino. Para mí, y ya veníamos como 2 años hablando de un paradigma más media y menos social, si es más media va a haber muchas cosas que se te escapen por el camino. Si esperamos atribuir solo las ventas de social, o sea, como dando por hecho que realmente a nivel analítica lo que nos da de la venta generada por social es lo único que hemos generado en social, creo que estamos bastante equivocados, porque el funnel es como mucho más complejo, el camino por el que va el usuario es mucho más complejo, si el producto o servicio requiere de una reflexión más profunda o que pues, requiera como más tiempo por parte del usuario, pues también obviamente pues estamos confundiéndonos y realmente solo vamos a poner el ojo en la analítica y qué pasa en redes, o sea, qué pasa en el negocio gracias a redes, y que es un poco, no sé, una visión un poco más hippie de asumir que, bueno, pues que estamos generando negocio aunque no tengamos la métrica exacta de, vale, pero ¿cuánto se ha ingresado este mes gracias a redes? Entonces, no sé, o sea, ya he dado la conclusión de las marcas y mi propia conclusión también con lo que veo, y un poco pues que estamos pidiendo contenido genuino con todo lo cualitativo que puede ser eso, tampoco tiene como todo el sentido del mundo ir al número exacto y mirar con lupa todo lo de analítica en este caso. No sé, me parece como un melón. Y que al final, jolín, estamos cada vez viendo que
lo que quieren los usuarios es como llegar a redes, entretenerse, no todo el rato que le estés vendiendo cosas. Obviamente, no porque todo el rato le estés vendiendo cosas, la gente va a comprar cosas, ¿no? Pero quizás si le ofreces como un contenido más de entretenimiento, al final va a conocer de tu marca, va a estar más unido a tu marca, pero es lo que tú dices, no tiene por qué terminar comprando, pero oye, sí que luego a lo mejor al pensar en comprar X cosas se acuerda de Claro. ti y eso ya implica una venta. Y ha venido realmente por social, pero claro, eso explícaselo tú al que te está pidiendo los números, ¿sabes? Sí, pero al final, no sé ahora mismo el tiempo medio que pasan los usuarios activos en redes al día de uso en las redes, creo que era como 1 hora y 20 o así. Jolín, es mucho tiempo y muchas posibilidades de impactar al usuario desde tu marca, y que ahí, bueno, pues obviamente hay más posibilidades de comprar, me refiero. Es absurdo. Esto, ponerlo en algún momento, poner algo friendly aquí abajo, es absurdo pensar que las redes no han tenido nada que ver. Claro. Cuando vemos en Analytics una venta directa de tráfico directo, perdón. O sea, me parece como muy difícil de creer ahora mismo donde estamos. Cuando seguro que no pasa es si las redes no hablan con ningún otro canal. Creo que si ponemos, o sea, si compartimos estrategias, ya sea a nivel general como de estrategia del año, si hay que hacer estrategia del año o del tiempo que sea, como de campañas, nos cubrimos un poquito más las espaldas, no nos cubrimos más las espaldas, en plan, somos más conscientes de que al final son varios canales impactando en diferentes momentos, momentos y por consiguiente a diferentes necesidades, que si van en la misma dirección, no hace falta tampoco que tengamos que ponernos la medalla de este ha sido de social, esta venta ha sido de SEO, esta de tal. Compartamos un poco, ¿qué más da? Si nos vamos a llevar todos, vamos a comer todos la misma tarta. Sí, o Total. sea, me parece complicado porque SEO se lleva unos recursos, social unos recursos, paid unos recursos, entonces se pide un poco, entre comillas, el retorno de cada canal. Pero para mí tiene todo el sentido hacer una estrategia conjunta y realmente, pues eso, ser un poco más sí, Amiguitos. hippies y amiguitos. No, pero sí, o sea, sí que como amigos realmente, como no voy a luchar contra email, ¿sabes? Claro, Sino que vas voy a a intentar enriquecer. exactamente, no sé. Sí que yo con algunos clientes de la agencia o sea, al final sí que lo estamos haciendo así y se nota muchísimo, porque, jolín, creas una campaña en conjunto, sabes qué papel va a tener cada canal dentro de esa campaña, y al final cuando presentas los resultados no vas diciendo, esto ha venido de social, esto no, porque yo sé que al final Con ese tono, por social seguramente vaya mucha gente a la web y compre buscando en Google, o que a lo mejor por un ads que hayan visto en social le haya llevado a suscribirse al mail y entonces al final luego a partir de mail llega a comprar, pero realmente eso ha sido por social. Entonces tampoco es cuestión de pegarse, sino, oye, pues vamos a remar todos a la misma dirección y vamos a, no sé, aportar mucho más que no... Sí, sí, total. Muy bien, somos compañeros. Muy buena serie. Vale, voy con otra conclusión que nos salía a nivel KPI. Decían, por supuesto, o sea, hay un clip del Social Media en Grandes Marcas 2024 que utilizamos en el tráiler de Paradisers, que es Jorge le pregunta a Marta, ¿y cuál es, Marta, la métrica más importante? O sorpresa, el engagement. Pues otra vez, el engagement. Lo podemos repetir si quieres. Venga. Y aparte del engagement, que ahora voy a eso, los followers se equiparan a conversiones en cuanto a importancia. Creo que también el año pasado tuvimos un poco este debate de ¿pero por qué narices seguimos R que R con los followers? Por un lado, los followers, yo la única explicación que le encuentro, y tampoco, porque al final las personas, o sea, la explicación que le puedo encontrar de que haya importancia a los followers es que es una forma de justificar que esto está yendo bien para quien ve la cuenta desde fuera, que puede ser un CEO, un CMO que no entiende de digital, pero en realidad la mayoría de personas que han respondido en el estudio son los responsables de social o brand managers. Pues es verdad que igual están respondiendo
que es importante para la marca, no para ellos como Claro, profesional. Claro, en la empresa, sí. Entonces es la única justificación que le puedo encontrar. No sé si vosotras tendréis otra. Y respecto al engagement rate en general, también tengo cada vez más dudas. Ya hace años hemos hablado de que no todas las interacciones son igual de importantes y demás, pero ahora creo que se juntan dos cosas. Por un lado, que no todas las interacciones son igual de importantes porque el comportamiento cambia. Igual que antes decíamos que el comentario era súper importante, ahora vamos a que lo más importante es el guardado y el compartido. No sé si deberíamos extrapolar esto y sacarlo y ver realmente esto de forma individual en vez de una fórmula. Y por otro lado, creo que igual dependiendo de la marca, lo obvio a lo mejor no debería ser el engagement y tiene que ser las impresiones o el alcance, porque cada vez se supone que estamos yendo a interactuar menos. Sé que es complicado porque al final creo que nuevamente viene un poco de justificar dentro. ¿Cómo justificas que ha habido tan poquitos likes o solo 2 comentarios y que todos son impresiones? Porque al final sí que refleja un poco de, oye, alguien ha visto tu contenido, si no ha interactuado con él puede ser que no le haya molado nada. Pero sí que igual sí, al final es gente viéndote. Sí, que, a ver, en teoría, jolín, yo creo que si no interesara tu contenido, al final la propia plataforma se encarga Lo de que deja de no mostrar. mostrarlo. Entonces tampoco tendría sentido que a lo mejor aumentásemos un montón las impresiones, pero de repente los likes se queden ahí colgando, que a lo mejor están interactuando de otra forma, ¿sabes? Pero sí, o sea, a mí lo de los followers, yo tampoco le encuentro una explicación. Sí que en el momento de hacer entrevistas y tal allí en el evento, la gente además también flipaba. Digo, joder, pues entonces a ver quién ha respondido este cuestionario, ¿sabes? Porque, o sea, el año pasado era un 2% quienes consideraban el KPI más importante el tema de los followers. Este año un 7%. Wow. O sea que, no sé. Sí que a lo mejor me decían de, oye, pues quizá la única explicación que lo veo es cuando yo a lo mejor me voy a meter al Instagram de una marca, por decir una red social. Sí que a lo mejor el tema de que tengan muchos followers me da como tranquilidad de, vale, no es una marca de mentira o no me van a intentar estafar porque le sigue mucha gente, ¿no? Sí. Es lo único que a lo mejor sí que yo también puedo llegar a compartir, pero claro, yo creo que luego también depende muchas cosas, ¿no? De si el tema de los contenidos está currado o si al final se están intentando, yo qué sé, si también ves comentarios de la gente en esos contenidos de me encanta o me ha llegado todo bien o algo así, ¿sabes? Porque a lo mejor puedes tener un montón de seguidores y que tu marca solo acumule comentarios negativos. ¿Y de qué te sirven entonces ahí los seguidores? O sea, creo que quizás como usuarios debemos de fijarnos en otras cosas, que a lo mejor los usuarios sí que se fijan y los que no son capaces de verlo son los que están más arriba y por eso, no sé. Y luego lo de las views también decrece con respecto al año pasado. O sea, Las que views encima en general, ¿no? La importancia sí, que la se le importancia da. que se le da, que también flipo porque digo, jolín, si todo el rato nos están diciendo que al final importa más que a lo mejor te vean y que es incluso más difícil conseguir seguidores, pues no es como que la gente le ha dado la vuelta a la importancia y fuera. No sé. Lo Un de poco los extraño. followers es como el FOMO de si hay mucha gente siguiendo esta marca, me voy a perder algo y por eso sigo, ¿no? ¿Te referías a eso? No, o sea, me refiero... Disculpa, pero no. no, o sea, ¿en qué momento he podido dar...? No. Que los usuarios siguen a la marca si ven que tiene Claro. muchos seguidores. Ah, no, ni siquiera. O sea, que ahora en teoría lo que también pasa es que a la gente le cuesta mucho seguir a muchísimo. una Sí. marca o a un usuario en general. O sea, que por eso también se decía que al final importaban más las impresiones y Ya. la gente que pueda ver tu contenido que no el hecho de que luego te sigan, porque es Ya. como más difícil hacer ese paso. Entonces, por eso que se siga dando todavía o que Sí. aumente la importancia de los followers y baje la de las impresiones, no Ya, sé, yo como no un lo poco entiendo. raro. Lo del engagement rate que decías, de no sé si es mejor como fijarnos en el alcance o en algunas marcas, fijarnos en el alcance y en las impresiones y tal. O sea, comparto más el discurso de tener en cuenta qué interacciones
y no tanto el engagement rate en conjunto, que dar más importancia a la visibilidad al alcance, porque, y me tiro piedras contra mi propio tejado, pero creo que es a lo mejor hacernos trampas al solitario. Ya habría que entrar en el melón de si ese alcance, esa visibilidad ha venido por paid o ha venido solo por orgánico, que eso ya es otro pero al final una impresión es una impresión, o sea, ya si hablamos de la retención del vídeo es otra cosa, pero al final un impacto, vale, han visto tu marca, pero es tan ambiguo eso de, vale, ¿y qué impresión se han llevado? A lo mejor se ha quedado el móvil haciendo scroll y lo han visto, o sea, a mí con stories a veces me pasa, me refiero, y te llevas un impacto o es tu madre que se lo ha reenviado a sus amigas, o sea, me refiero, es como, pues... lo de siempre, realmente lo de siempre. Pero bueno, entender qué interacciones, dentro del total de la fórmula del engagement rate, qué interacciones queremos coger como un poco indicadores de por qué camino vamos y poder sacar conclusiones a partir de ahí. No sé cómo ponderar cada una y sacar como, bueno, pues como información como más interesante, ¿no? Que el clásico de siempre. A ver, yo para mí, por ejemplo... creo que la más valiosa que luego, o sea, como usuario, es el hecho de guardar un contenido. Yo hablo por mí, pero porque al final sé que lo voy a ver... Bueno, sí, es como una fidelización por parte de... Hay muchas veces que no veo lo que Hombre, luego hay unas guardo. recetas ahí que no has hecho nunca. Pero no sé, sí que considero que, vale, como me ha servido y o sea, me es útil, lo voy a guardar. Que ya luego lo vuelvo a ver, no lo sé, pero dar el paso a guardar como que me parece bastante importante. No sí, sé. y que luego aparte, o sea, al final esto lo hablan como todos los estudios de la saturación que hay de contenido. O sea, que al final tú llegas a un contenido y que seas capaz de guardarlo o de comentar o ya incluso de dar like, que se quita mucha importancia a los likes, pero... Y realmente tienen más importancia el resto de interacciones, pero ya ahora, en el momento en el que estamos, creo que es incluso un pedazo de paso, en plan de todo lo que estás viendo y al final darle ahí, o sea, a mí me parece, ya sea porque quieras educar a tu algoritmo y que te enseñe más contenido de ese estilo, pero ya simplemente el hecho de parar de hacer así para dar un like, o sea, me parece un esfuerzo para el usuario loco. Es que ya nos conformamos con poquito, Sí, ya estamos no, bajando. pero jolín, no, pero sí, total. Que es verdad, no sé. Y encima ahora que, bueno, en Instagram lo pusieron hace poco, que se ven los likes y se ven los compartidos. Y lo que reposteas. Claro, por eso. Bueno, pues es que cada vez poner más como obstáculos. que se habla más un poco del usuario que es solo observador, que ni publica, y ni hay interactúa, ni absolutamente nada. Que habrá que ver qué tipo de usuario es, si son las amigas de tu madre o eres tú que no quieres que se entere fulano de que te gusta lo que sea que te guste. Y sobre todo, perdón que te corte, sobre todo este usuario como más de 18, 24 años, sí. Que esto es otra historia aparte del tema del público, pero es un perfil pues que tiene hasta otra cuenta secundaria, que ni crea contenido para sus amigos, para su círculo cercano, que realmente es espectador al 100% y que no ha concebido las redes sociales como las hemos concebido las tres. Bueno, yo me incluyo en vuestra generación de 20, de realmente meterte en Instagram y solo ver contenido de tus amigos y como, no sé, como esa experiencia más pues de conectar con tu gente, que a lo mejor el usuario ahora es más, o sea, el usuario como más joven es más me meto a redes sociales como el que se pone la tele. Entonces creo que hay como un cambio un poco de, aparte del comportamiento del usuario para los de 30 a 35, pero también la generación que viene que no entiende las redes sociales como eran en esa época. Vaya nostalgia de repente. Ya, ¿no creéis que, por ejemplo, lo del tema de repostear puede venir un poco de, ya que esta generación nueva no muestra cómo es, voy a intentar a ver si con esta actualización... no sé. Porque al final, no sé, yo por ejemplo, que por poner ejemplo de un influ, de Carlos Peguer, que él siempre repostea tanto en TikTok como en Instagram, las cosas que a lo mejor a él le representan y que hablen de él, ¿sabes? A lo mejor también puede ser como un paso de, mira, esta gente que no hace nada, voy a ver si
si intenta repostear cosas que a lo mejor hablen un poco de él o con las que él se Ya. siente identificado y así también conocerle un poco más, ¿no? O que la gente le pueda conocer un poco más, no sé. Bueno, eso... Sí, puede ser. Pues al final tus compartidos, ya sea en el regram compartido normal como cuando compartes algo en stories, o sea, es reflejo de tu personalidad. Estás compartiendo eso porque te ha interesado muchísimo, te has sentido súper identificado, y para las marcas creo que cuando se logra eso, igual depende del sector, es un poco más complicado, pero si logras que alguien se sienta tan identificado con tu contenido como para compartirlo, ya sea en sus stories, en su perfil o con alguien, Sí, es muy guay. mirar un poco a ese como horizonte me parece interesante. ¿Qué más? Sí. Pues la última conclusión que hemos sacado es el formato del vídeo, que parece que... ¿Es nuevo, no? Ah, sí, la verdad. Jolín, es verdad. Es nada, un formato nuevo que ha salido ahora en Instagram. No sé ni cómo ha entrado de verdad en la encuesta, porque es que nada, que parece que es el formato dominante, o por lo menos hacia donde quieren tirar las grandes marcas. Y luego también la parte del real time, que parece, otra vez, que convive con la planificación. Por eso digo que al final es que llevamos... no sé esto cuándo habrá un cambio, pero bueno. Yeah. Entonces, nada, esas son las buenas nuevas. Sí que en el evento hablábamos un poco de esa combinación de real time con lo de la planificación y el término este de intentar hacer como campañas puntuales, etcétera, ¿no? Para un poco que nuestros usuarios no se aburran de una planificación de A, B y C. Entonces, no sé, yo creo que eso al final es lo más asequible tanto para grandes como para empresas o marcas un poco más pequeñitas, ¿no? De, oye, voy a intentar tener estos contenidos de backup y luego vamos a hacer algo guay. Hay empresas que ya solo se dedican a hacer ese contenido guay. Entonces, de que directamente no tienen ni planificación. Pero complicado, o sea, viendo un poco los resultados del estudio, es como complicado conseguir realmente que no haya nada planificado, porque creo que el 0%, sí, el 0% de las marcas decían que no planificaban nada, o sea, que el resto estaban entre planificamos todo y nos apoyamos un poco en real time. Y en real time, yo aquí también incluiría, que supongo que estaba como incluido en la respuesta de las marcas, todo lo que pasa con tu marca en tiempo real. O sea, ya sea pues si tienes un sitio físico, si pues todo lo que pase allí, si llega un cliente súper contento y te deja una reseña de lo que sea y quieres usarlo un poco como de brand lover, en fin, como esas cosas que me parecen como súper interesantes y que solo te das cuenta pues estando un poco con los ojos abiertos y también teniendo la cintura de poder incluirlo en tu planificación de contenido, que no es solo, pues Rosalía ha sacado un disco que genial si te unes, bueno, y es genial, ¿no? Genial si tiene sentido, te unes cuando te tienes que unir y aportas y va dentro de tu estrategia. Pero lo que me parece más interesante de eso es poder estar como un poco al día de lo que pasa con tu marca, de lo que se dice y de lo que pasa también in situ, en el sitio físico, es que, ¿no? por ejemplo, Nilo Ojeda va a abrir, o iba a abrir, ya no sé, supongo que la va a abrir, una pizzería y estaban buscando a una persona que estuviera, o sea, era como un puesto muy raro, porque tenías que estar en el local un poco hablando con la gente y al mismo tiempo intentar crear contenido dentro del local de lo que pasara dentro del local, Claro. que es un poco lo que tú dices, ¿no? De estar allí, ver qué pasa y ver qué puedo sacar y qué puedo rascar de lo que ocurra en el local. Sí. Eh, Muy guay, la verdad. Sí, era guay. Luego al mismo tiempo, pues un poco, no relaciones públicas porque no era ese papel, pero un poco de entablar conversación con la gente, de tal y cual. Pero sí, lo que pasa que, por ejemplo, como que, no sé, eso lo veo también, esto es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, pero un poco complicado si no estás dentro de la marca. Claro, que dices que nadie contrata una agencia, ¿no? Que si quieren seguir ese camino, que no tiene por qué ser el camino adecuado, es un camino más. Pero no hace falta otros. enterarte de algo que pase allí in situ, en plan en el momento de, uy, esta persona se ha llevado 5 abrigos de no sé qué, sino también en redes es un poco el reflejo sí. de, ¿sabes? Y eso Pero es el social listening de la marca. Sí, pero bueno, que si quieres contar cosas que a lo mejor ocurran en el momento y que te puedan servir, eso, o que las marcas también tengan como una comunicación mucho más
fluida con la agencia. Sí, es mi departamento de marketing y no Claro, la que eso hay agencia, veces que total. quizás también falla, ¿no? De, nos pasó esto hace 2 meses. Ah, bueno, pues nada, pues muy bien. Estaré súper contenta si el real time al que se refieren es este o es el de Rosalía ha sacado un disco o cualquier cosa a nivel cultural y no son los trends de TikTok del momento. Quiero pensar que cuando hablamos de real time no Claro, es yo eso el ya lo tren descarto, corto y tal. Creo que estamos de conclusiones, ¿no? Sí, estamos. Vale, pero rascando y viendo la parte cualitativa, o sea, creo que los resultados cuantitativos están bien, aunque no haya como grandes cambios versus años anteriores, pero creo que hay bastante valor extra en las respuestas de desarrollo, en las cualitativas, que además en la versión digital que te estarás descargando o te has descargado ya, están ampliadas y hay como bastantes pues eso, respuestas que nos han dado ampliando un poco la info y su perspectiva sobre las redes y el futuro y no sé qué, no sé cuántos. Revisando esto, hay algo en lo que coincidían varias marcas, creo que Leroy, Mifarma, Pascual, MediaMarkt, que era como, o sea, de una forma u otra formulaban algo que era como no estamos como demasiado empeñados en la movida del entretenimiento y las redes son para entretener y entretener y entretener y ese entretener a lo mejor nos está haciendo perdernos cosas como, por ejemplo, poder profundizar más en un contenido como más calmado y que a lo mejor pueda aportar más valor y que no sea simplemente consumir un trend también habría que definir a que llamamos entretenimiento. Y por otro lado, si no nos estamos con esto perdiendo otro tipo de oportunidades como puede ser el trabajar las redes sociales simplemente como contenido para posicionar y que responde a una necesidad del usuario en ese momento. ¿Creéis que estamos pervirtiendo ya lo del entretener? ¿Las redes sociales son para entretener? O sea, es que hay que definir bien qué es entretenimiento, porque para mí puede ser una cosa y para ti otra. Bueno, concretamente creo que no, pero para mí puede ser una cosa y para otra marca otra cosa diferente. Pero vamos un poco a lo que hablábamos antes. Sí que, por ejemplo, contenido para posicionar, genial, pero a lo mejor eso no se está haciendo. O sea, se conoce que, bueno, pues que las plataformas ya funcionan como motor de búsqueda y que los usuarios las usan como tal, pero desde las marcas a lo mejor están un poco, vale, pero esto, ¿cómo lo articulo? ¿Sabes? Entonces, lo fácil ahora mismo es, vale, pues un vídeo, un formato de entretenimiento, que ahora es como la coletilla, un formato de entretenimiento. Pero sí, o sea, me parece interesante el definir qué es entretenimiento, porque puede ser entretenimiento y contenido basura. No sé quién ponía el ejemplo de fast food, pues un poco esto, a ver si el entretenimiento es pensar más en el usuario que en tu marca en este sentido. No sé, no te he contestado, pero me parece como muy interesante. Pero está muy bien tu reflexión. Pero a lo mejor sí que se pueden combinar ambas cosas, Sí, ¿sabes? total, de hacer sí. como algo de entretenido y que a la vez te sirva para posicionar ese vídeo. Entonces tampoco veo que haya como una, no sé, que tengas que elegir una u otra, sino que yo creo que lo interesante es ver cómo lo combina. Sí, eso yo creo que el error está en pensar que el entretenimiento es nuevamente los trends y Sí. te hago reír o el meme en su momento o lo que sea. Sí. Creo que puede haber entretenimiento en la forma en la que cuentas las cosas y que no tiene por qué ser siempre jijijaja. Puede haber entretenimiento en el tipo de formato, que sea tu formato propio, tu sección, tu lo que sea, y que, pues eso, puede perfectamente convivir un vídeo en el que estás cubriendo la necesidad de una palabra clave concreta y el vídeo no ser un tostón de una persona hablando a la cámara y ya está, sino que puede estar haciendo algo divertido y se va colando por ahí la keyword que te ayude a posicionar y que al mismo tiempo está respondiendo a una necesidad y entreteniendo y todo a la vez, porque sería maravilloso que todo pasase todo al mismo tiempo. Pues bueno, pues estamos entonces. ¿Queréis añadir algo más? Sí, Uy. yo solo una cosa.
Que justo la estaba revisando antes y que va un poco al hilo de lo que decía antes, una respuesta, una opinión que nos dejaba Jacobo de Morrison, que decía que a lo mejor pues tanto contenido y unas plataformas tan saturadas de absolutamente todo el mundo hablando sin llegar como a decir nada, que podíamos estar en un momento en el que volviésemos a la nostalgia de Instagram y de pues lo que os decía antes del contenido como más cercano y más duradero de Instagram 2016-2017, como está pasando ahora en YouTube, con los vlogs, con el formato de vídeo como más largo de pues Carlos Peguer, que decías antes, pues vídeos de 1 hora, 1 hora y media, que tienen muchísimo impacto y muchísima visibilidad. Entonces, bueno, por dejarlo ahí, que no sé qué va a pasar en 2027, pero que a lo mejor también podemos ir mirando hacia allí, o que no hace falta, esto a lo mejor va a sonar un poco a fumada, pero que no hace falta que el escenario al completo cambie para que tú cambies tu estrategia. Eso. Qué bonito me ha quedado, me lo pondré en una taza, y la venderemos en Marketing Que Paradise. saque alguien un clip de esto, por favor. Sí, o sea, al final todo nos lleva un poco a lo mismo, que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Sí que puede haber, pues al final creo que un poco más por lo que nos obliga a cambiar, que puede ser el algoritmo, las funcionalidades y el no sé qué, no sé cuántos. Puede ser un poco lo que nos obliga a ir cambiando, pero si le vas quitando capas de esto hay que hacerlo porque si no, no funciona. Claro, sí. Vamos a lo mismo, en plan, un contenido que esté respondiendo lo que necesita tu usuario en ese momento, en el tono en el que lo necesite, haciéndolo en el tiempo en el que lo vaya a necesitar consumir de la mejor forma posible y ya está. Que no hemos descubierto América tampoco. No. Pues ya está. Patricia, ¿algo que añadir? ¿Alguna sorpresa? Yo no, nada. Ni Una sorpresa. Vale, fenomenal. Pues antes de despedirme, recordarte por tercera vez que te descargues el estudio y que te descargues las charlas, que de verdad, no es porque lo hayamos hecho nosotros, hay muchísimo valor en esas grabaciones, ya nos lo contarás seguro. Y ya está, a ti que nos estás escuchando, viendo lo que sea que estés haciendo, teniéndonos de fondo mientras trabajas, que también estará fenomenal, solo me queda decirte que te acuerdes de seguirnos y de suscribirte para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos, y nos escuchamos en el próximo.